Y también dice que en la Escritura, ¿qué encontramos, mis hermanos? La vida eterna, mis hermanos. ¿Se dan cuenta la importancia, mis hermanos, que nuestro Dios quiere para cada uno de nosotros? Que escudriñemos la Escritura para que podamos alcanzar la vida eterna, mis hermanos. Sabemos que vamos de paso, ¿verdad? Por esta tierra, mis hermanos. No sabemos por cuánto tiempo, porque todos tenemos diferentes edades. Unos ya vividos, unos empiezan a vivir, pero no sabemos cuándo será nuestro último día. Ahora les quiero hacer una pregunta, no me la contesten, solamente es para reflexionar, mis hermanos. Ustedes como padres, en algún momento, en algún lugar, ya sea en una tienda, en una feria, ¿se les ha perdido su hijo, mis hermanos? Así de repente que digan, ¿y el niño? ¿No les ha acontecido, mis hermanos? Y cuando de repente pasan 3, 4 segundos, todavía no hay tensión, ¿sí o no? Pero cuando ya buscaron en un pasillo, otro pasillo, ¿qué empiezan a sentir, hermanos? Más tensión, una angustia, ¿sí o no? Y dicen, bueno, ¿dónde está? Entonces ustedes con ansias, pues lo buscan. ¿Por qué? Porque no quieren que se pierda, ¿sí o no, mis hermanos? Entonces vemos, mis hermanos, que nuestro Dios, así es con la humanidad, mis hermanos. Dice que el hombre, mis hermanos, cayó de la gracia de Dios. ¿Y ahora dónde está, mis hermanos? ¿Verdad? Dice que cayó de la gracia de Dios y por lo consiguiente dice que la muerte cayó sobre el hombre cuando se separó de Dios. Pero dice en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga, ¿qué, mis hermanos? Vida eterna, mis hermanos. El hombre en la actualidad, mis hermanos, no se da cuenta que está perdido, mis hermanos. El hombre no se da cuenta que va por un camino de tinieblas, un camino de oscuridad. Hablando, mis hermanos, espiritualmente, mis hermanos. Porque un camino físico, mis hermanos, no habiendo luz, ¿cómo se encuentra ese camino? En tinieblas. Y si no lleva luz, ¿qué acontece? Tropiezan, se caen, llegan a morir. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Dice que iba Jesucristo, mis hermanos, camino a Jericó, y que había un hombre de baja estatura, mis hermanos, ya lo han de conocer. Su nombre se llama Zaqueo. Entonces dice que ve al maestro, pero habiendo el gentío, mis hermanos, se ha dicho que posiblemente es un personaje de baja estatura, es lo que algunos dicen, no lo dice la Escritura, pero dice que para ver al maestro, ¿qué tuvo que hacer, mis hermanos? Dice que se subió a un árbol llamado sicómoro, ahorita lo voy a leer mejor. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 1, dice, y habiendo entrado Jesús iba pasando por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era principal de los publicanos y era rico, mis hermanos. Ahora vamos a ir a aquellos tiempos, mis hermanos. ¿Cómo tenían a los publicanos en ese tiempo, mis hermanos? ¿Cómo los fariseos, cómo los tenían a ellos? Pecadores, ¿sí o no? Pero este personaje era un principal, era un personaje importante y deseaba ver al maestro. Al grado de que cuando el maestro lo vio, ustedes, mis hermanos, la Escritura en ocasiones uno debe de trasladarse hasta allá. Imaginarse que viene el maestro y que Zaqueo está arriba del árbol y le dice, Zaqueo, baja de ahí, dice que esta noche, dice, voy a cenar en tu casa. Imagínense, mis hermanos, Zaqueo con ganas de verlo. Y el maestro lo ve y dice, Zaqueo, baja de ahí. Entonces dice que el maestro, ¿a dónde va, mis hermanos? Dice, a la casa de Zaqueo.
Y Zaqueo dice que comprende, ¿verdad, mis hermanos? Se deja ver en la Biblia que comprende el propósito que el maestro traía, porque el maestro traía un propósito y hasta la fecha. Zaqueo comprendió, mis hermanos, y como era publicano, cobrador de impuestos, cuando creyó en el maestro, ¿cómo sintió su corazón? ¿Y qué dijo? Dice, si a alguien he defraudado, ¿en cuánto tanto se lo iba a regresar, mis hermanos? Dice 4 veces más, pero porque estaba comprendiendo. Fíjese, ahora me voy a adelantar hasta el versículo 9. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Fíjese, Zaqueo estaba comprendiendo el propósito que traía el maestro sobre él, sobre la gente. El maestro, sabiendo todas las cosas, comprende y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Y a Samaria, ¿quiénes se habían ido, mis hermanos? ¿Quiénes eran todos los de allá? Acuérdense que había 2 reinos, ¿sí o no? El reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Entonces sigue diciendo el 10. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, mis hermanos. Fíjese, ¿eh? Ese personaje publicano, crea el maestro, y el maestro le dice, oye, he venido de la salvación a esta casa, por ser él también es hijo de Abraham. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, mis hermanos. ¿Y a dónde se encontraban, mis hermanos, las 10 tribus? Dice que se encontraban esparcidas, ¿sí o no? Y cuando se dividieron, ¿a dónde se fueron esas gentes? A la idolatría, ¿sí o no? Pero ahí el maestro está diciendo que él vino a buscar, mis hermanos, y a salvar. Mis hermanos, ¿el maestro nos ha encontrado a nosotros? Ahí es donde tenemos que meditar, ¿eh? Él vino a buscar, a salvar. ¿Nos ha encontrado? Tenemos que decir que sí, mis hermanos. Porque antes andábamos en un camino de oscuridad, hablando espiritualmente, y andábamos conforme a nuestros caminos, mis hermanos. El siervo Job tenía un amigo que se llamaba Elifaz. Cuando Job, mis hermanos, estaba pasando por una tribulación, fíjese lo que le dice este varón. Libro de Job, capítulo 22. Acuérdense que el maestro vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y dónde se encuentra, mis hermanos, eso perdido? Fíjese, Job, capítulo 22. El hombre se perdió, mis hermanos, está perdido. Está perdido porque anda en un camino antiguo. Dice la Biblia, dice, donde anduvieron los hombres perversos. Job capítulo 22, versículo 15. Fíjese lo que le dice, mis hermanos. Fíjese. ¿Quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los hombres perversos? ¿Y cuál fue la senda antigua, mis hermanos, que pisaron los hombres perversos? Dice que fueron aquellos, mis hermanos, en el tiempo de Noé. Dice que los hombres empezaron a multiplicarse con las hijas de los hombres. Y dice que dejaron a Dios y tanto que la maldad se llenó. ¿Qué envió, mis hermanos? Un diluvio, ¿sí o no? Dice el 16. Los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado, que decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Dice, habíales él henchido sus casas de bienes, pero el consejo de ellos se alejó de mí, mis hermanos. ¿En qué condición se encuentra aquel que anda perdido, mis hermanos? Se encuentra en una situación, mis hermanos, deplorable. Está perdido.
anda caminando en esa senda antigua, donde a nuestro Dios le dicen, apártate de nosotros. Dice, no queremos saber tus caminos, mis hermanos. Pero el hombre, mis hermanos, no se ha dado cuenta, mis hermanos, que ya van más de 2000 años que él estando perdido, nuestro Dios manda a su Hijo a buscarlos. Ahora, ¿todo el mundo sabe de Jesucristo, mis hermanos? Sí, pero hay algo que no han comprendido, mis hermanos. Dice que se había perdido, que se había apartado. Quiere decir que se había apartado de un camino, porque Dios lo había mandado por un camino, pero el hombre, mis hermanos, él agarra otro rumbo, donde piensa que él está bien. Dice el libro de Proverbios capítulo 14, y vamos a llegar, mis hermanos, cuál es nuestra condición, Proverbios capítulo 14, fíjese cómo es ese camino, mis hermanos, Proverbios capítulo 14, versículo 14 al 19, fíjese el camino del hombre perverso, mis hermanos. Déjenme encontrarlo. Versículo 12, fíjese cómo la condición que se encuentra el hombre. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, dice, son caminos de muerte, mis hermanos. Ellos andan por un camino y se atreven a decir que ellos no ofenden a nadie, no le hacen daño a nadie. Y ellos dicen que van por ese camino. Dice el 13, aún en la risa, dice, tendrán dolor en el corazón, y el término de la alegría, congoja. Fíjese el 14. De sus caminos serán harto el apartado de razón, y el hombre de bien, dice, estará contento del suyo, mis hermanos. ¿Cuál es el hombre de bien, mis hermanos? Ahí habla de dos personajes. Dice que el hombre de bien será contento del suyo, del camino. Pero dice, aún en la risa, ahora dice que esos personajes andan con un camino y que piensan que todo está bien, mis hermanos. Pero no está bien. Necesita el hombre, mis hermanos, encontrar ese camino, mis hermanos. Porque de lo consiguiente, si el hombre no encuentra ese camino, ¿a dónde lo lleva, mis hermanos? A muerte, ¿sí o no? Y nosotros andábamos por ese camino que íbamos a la muerte, mis hermanos. Y no nada más nosotros. Juntamente con nuestra familia íbamos a un camino que al final, mis hermanos, muerte. Pero gracias a nuestro Dios, dice que nos condujo por este buen camino. En la antigüedad, nuestro Dios siempre le dijo a su pueblo, mis hermanos, dice, paraos en los caminos, dice, y miren, dice, cuál es la senda antigua, dice, y por esa caminen. ¿Y qué dijo el pueblo, mis hermanos? Vamos a leerlo, dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, fíjese. Nuestro Dios siempre conduce al hombre por el buen camino, mis hermanos, fíjese. Pero el hombre, mis hermanos, él toma su propia decisión y no se da cuenta, mis hermanos, que va a un despeñadero que va a la muerte, mis hermanos. Jeremías capítulo 6. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos de reflexionar en qué camino vamos. 6:16, fíjese lo que dice. Dice, así ha dicho Jehová, le dijo a su pueblo, fíjense. Paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, ¿cómo que dijeron, mis hermanos? No andaremos, fíjense. ¿Y qué creen que hace la humanidad ahorita?
lo mismo. No andaremos. Ahora, ¿cuáles son esos caminos y a quién se los dio, mis hermanos? Los notificó. Y nosotros, mis hermanos, somos muy afortunados de que hemos comprendido. ¿Quién quiere leer Salmo 103, versículo 7? Fíjese, ¿de qué caminos está hablando el profeta Jeremías? Porque el pueblo había dejado las leyes de nuestro Dios. 103, 7. Fíjese qué caminos había dejado el pueblo, mis hermanos. Mire. Sí. Amén, mis hermanos. ¿Qué caminos había dejado el pueblo de Israel, mis hermanos? Las leyes de nuestro Dios. Porque dice, sus caminos, ¿de quién? De Dios. Se los notifica a Moisés. Jeremías les hace ver, Dios les hace ver al pueblo por medio de Jeremías. Dice, paraos en los caminos y mirad, miren, y preguntad por la senda antiguas, cuál será el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y dijeron, no, andaremos. Pero ¿qué le aconteció al pueblo, mis hermanos, por no volver al camino, mis hermanos? ¿Qué le aconteció? Hubo 3 cercos, 3 ocasiones donde llegó el rey de Babilonia y primeramente se llevó a los sabios, se llevó a la gente que le podía servir en el palacio, entre ellos Daniel, y luego después hubo otro cerco, mis hermanos, otra cautividad, y al último con el rey Sedequías, mis hermanos, cuando ya Sedequías endureció el corazón, entonces vino el rey de los caldeos, mis hermanos, y se los llevaron a Babilonia. ¿Por qué se los llevaron, mis hermanos? Porque dejaron los caminos que le había notificado a Moisés, mis hermanos. Dice ahí mismo Jeremías capítulo 18, Jeremías capítulo 18, fíjese, libro del profeta Jeremías capítulo 18, versículo 15. Déjenme llegar, mis hermanos. Fíjense, ahí debemos de meditar si estamos en los caminos de nuestro Dios, mis hermanos, Y estamos, Jeremías capítulo 18, versículo 15. Fíjese lo que le aconteció al pueblo. Dice, porque mi pueblo, dice, me ha olvidado. Dice, incensando a la vanidad, y hacen tropezar, dice, y hacenles tropezar en sus caminos, dice. En las sendas antiguas, dice, para que caminen por senda, dice, por camino no ha hollado, mis hermanos. Fíjese, porque mi pueblo me ha olvidado, mis hermanos. El pueblo de Dios, dice, se olvidó y no quiso caminar en los caminos de nuestro Dios, mis hermanos. Ahora, ¿qué ventaja tenía el pueblo de Israel, mis hermanos, si permanecía en los caminos de nuestro Dios, mis hermanos? ¿Qué prometió nuestro Dios al guardar sus leyes? Deuteronomio 28, bendiciones, vida, largura de días, ¿sí o no? Pero fíjese lo que el hombre, al andar en camino de perdición, dice que detiene las bendiciones de Dios, mis hermanos. Fíjese, libro del profeta Jeremías, capítulo 5, fíjese de qué se pierde el hombre cuando no anda en los caminos de Dios, mis hermanos. Posiblemente, cuando uno está en este lugar, si es uno niño, joven, se nos puede hacer aburrido, ¿verdad? Estar todo el día aquí, pero no, mis hermanos, es una grande bendición. Y yo se los digo porque yo fui niño también, y yo estaba en la casa de oración y sinceramente ya quería que se acabara. Pero mis hermanos, cuando le agarran el sabor, ¿quién le ha agarrado el sabor a la palabra de nuestro Dios, mis hermanos? Ahora le hago una pregunta, ¿quiere que se acabe ya el sábado? No, fíjese, al predicador ni le alcanza el tiempo. Y más cuando nos damos cuenta que estamos en el camino que Dios quiere que andemos, ¿sí o no?
Dice Jeremías capítulo 5, fíjese. Jeremías, eso lo digo por los muchachos, que lo que quiero decirles es de que están aquí, mis hermanos, y están por un buen camino de la vida eterna juntamente con sus padres, porque el pueblo, cuando se lo llevaron cautivo, mis hermanos, se los llevaron con todo y niños, mis hermanos. Dice que aquel rey no respetaba, mis hermanos, ni anciano, ni mujer embarazada. Dice que nada, mis hermanos, al grado que la ciudad de Jerusalén dice que quedó, mis hermanos, quemada, mis hermanos. ¿Por qué creen que las lamentaciones de Jeremías se llaman lamentaciones, mis hermanos? Porque Jeremías, mis hermanos, estando en el pozo, mis hermanos, y cuando veía que la ciudad era saqueada, él se lamentaba, mis hermanos. Dice que él hasta le entró escalofrío de ver cómo a la hija de Sión, al pueblo de Dios, era llevado, mis hermanos. ¿Pero por qué fue llevado? Fíjense, por dejar los caminos de Dios. Jeremías capítulo 5, versículo 24 y 25. Fíjese lo que desprecia el hombre que no quiere andar en los caminos de Dios. Dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo. Los tiempos estableció de la siega, dice, nos guarda. 25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, mis hermanos. ¿Qué aparta el hombre, mis hermanos, cuando no anda en el camino de Dios? Dice que aparta las bendiciones, el bien. Aunque sinceramente, mis hermanos, nuestro Dios es bueno. Porque si nuestro Dios fuera malo, mis hermanos, dice que Él hace llover sobre la tierra, sobre buenos y malos. Se alimenta aquel que anda en su camino y aquel que no anda en su camino, ¿sí o no? Pero lo que nuestro Dios quiere, mis hermanos, que entremos a ese camino, que no detengamos esas bendiciones, porque el hombre, mis hermanos, que no anda en los caminos de Dios, ¿hacia dónde va? Ya lo habíamos dicho, Proverbios 14, 12. ¿Qué encuentra? Dice Romanos capítulo 6, carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 23, fíjese. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Voy a parar ahí. ¿Qué es una dádiva, mis hermanos? Dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es una dádiva? Dice, mas la dádiva de Dios. ¿Qué es una dádiva, mis hermanos? Un regalo, mis hermanos, que la humanidad nos está dando cuenta. Por eso empecé con San Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿sí o no?, a su Hijo unigénito. Esa es una dádiva que Dios ha dado, dice, una dádiva, dice, de Dios, vida eterna, dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro, mis hermanos. Dios dio algo bueno al mundo, pero el mundo dice que no lo ha, mis hermanos, aprovechado. Y habla de Cristo, ¿sí o no? Porque mañana, mis hermanos, van a estar algunas congregaciones de los que adoran el primer día de la semana. ¿Cómo van a estar? Llenas. Y un camino, mis hermanos, que va una muchedumbre de gente. Mucha gente, mis hermanos. ¿Pero por qué creen que va lleno ese camino, mis hermanos? Porque no hay restricciones. Porque es fácil, mis hermanos. ¿Y el camino de Dios hay restricciones, mis hermanos? Sí. ¿Cómo tiene que andar el que anda por el camino de Dios? En santidad. ¿Qué más? Recto. ¿Qué más, mis hermanos? Ayúdenme. ¿Cómo tenemos que andar en el camino de nuestro Dios? En obediencia. ¿Sí o no? Este camino, mis hermanos, que le notificó a Moisés, es un camino que nos restringe. Para andar en este camino tenemos que despojarnos, ¿sí o no?, de muchas cosas, mis hermanos, hasta de la ira,
del enojo, la soberbia. Este camino es especial. Aquí no camina cualquiera, mis hermanos. No, en verdad, ahora vamos a ver lo que dice San Juan capítulo 14. Fíjese cómo nuestro Dios dice que los caminos notificó a Moisés por medio de las leyes. Pero venido el maestro, mis hermanos, había un personaje que le preguntaba, dice, ¿a dónde vas? ¿Verdad? Dice, no conocemos el camino. San Juan capítulo 14, vamos a leerlo, mis hermanos. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Del 3 al 6 voy a leer, fíjese, dice, y si me fuere, os aparejaré un lugar, vendré otra vez. ¿A dónde iba a ir el maestro, mis hermanos? Porque ya se acercaba el tiempo donde se iba a llegar el cumplimiento de los profetas, ¿sí o no? Sigue diciendo, dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabes a dónde yo voy. Y sabes el camino, mis hermanos. ¿Ellos sabían a dónde iba, mis hermanos? ¿Los que habían creído? Sí, porque el maestro le dijo a los apóstoles cuando venía el tiempo, dice que él iba a ir a subir a Jerusalén y que iba a ser entregado, mis hermanos, a los gentiles y que iba a ser maltratado y que iba a ser muerto y que iba a ser crucificado. Pero al tercer día, ¿qué iba a acontecer? Iba a resucitar. Ahora, y cuando él les dice, ¿sabéis el camino? ¿Cuáles caminos sabían ellos, mis hermanos, los que habían creído en Cristo? Ellos sabían el camino. Pues los caminos que le notificó a Moisés, mis hermanos, ellos sabían el camino, pero el maestro ahí le dice, fíjese, el 5, dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino, mis hermanos? Fíjese. ¿Y qué le dice el maestro? 6, dícele Jesús, yo soy el camino. Fíjese lo que contiene este camino, ¿eh? Primero allá compuesto por las leyes de nuestro Dios. Y cuando el maestro viene a la tierra, él les manifiesta. Porque en la antigüedad, mis hermanos, la promesa en guardar las leyes era una tierra prometida, ¿sí o no? Y acuérdense que en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, ¿qué les decía nuestro Dios? Y acordarte, haz de todo el camino, fíjese, por donde te ha traído Jehová tu Dios, por probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos, mis hermanos. Pero esa travesía, mis hermanos, ¿hacia dónde los iba a llevar a ellos? A la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Pero ahora nuestro Dios, mis hermanos, presenta al maestro como un camino, pero no a una tierra física. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Y para llegar, mis hermanos, a aquel lugar que es la vida eterna, es necesario un camino. Dice así. Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, sino por mí, mis hermanos. Ahora, ese camino, ¿a dónde nos lleva, mis hermanos? A la vida eterna, mis hermanos. Cuando el maestro muere y se rompe el velo, ¿a dónde tenemos acceso, mis hermanos? ¿A dónde hubo ese acceso, mis hermanos, en el rompimiento del velo? Dice, al Padre, ¿sí o no? Entonces no podemos llegar, mis hermanos, al Padre si no es por ese camino. Dice que dice, el maestro. Ahora, ya vimos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿en qué condición nos encontrábamos cada uno de nosotros, mis hermanos? Andábamos sin Dios, ya lo dijo nuestro hermano. Dice el libro del profeta Isaías, fíjese cómo andábamos, libro del profeta Isaías, capítulo 53.
libro del profeta Isaías. Fíjese. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Ese camino que es el maestro tuvo que sufrir, mis hermanos. Nos encontró, pero sufrió. Fíjese, Isaías 53, 5 y 6 dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones, mis hermanos. El hombre que anda en camino tenebroso, anda en rebelión de nuestro Dios. Dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese, ahora el 6. Todos nosotros, vamos a hablar estamos hablando en un tiempo presente, mis hermanos. Ahí es donde tenemos que pensar la condición que estamos en. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿sí o no, mis hermanos? Hay que ser realistas, hay que contestarnos. Todos nosotros estábamos descarriados, ¿sí o no? Como oveja. Dice, cada cual se apartó por su camino, mis hermanos. Antes de llegar a la congregación, que es el pueblo de Dios, ¿en dónde andábamos, mis hermanos? Aquí lo está diciendo. Cada quien andaba por su camino. Yo andaba en un camino que andaba junto con mi hermano Enrique. Sí, y lo digo con mucha confianza porque es mi hermano y es mi cuñado. Pero ahora estamos en otro camino, si se da cuenta, cada uno dice, se apartó por su camino. Fíjese, cada uno se apartó por su camino. Pero ¿qué quiso Dios? Ahí es donde debemos de meditar, mis hermanos. Fíjense nada más. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová quiso, fíjese. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, mis hermanos. ¿En quién lo cargó, mis hermanos? En el camino, mis hermanos. Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, mis hermanos. Ahora, por eso iniciamos cuando Zaqueo dice que, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, mis hermanos. Ahora, debemos de reflexionar que estábamos perdidos, mis hermanos. Íbamos a la muerte espiritual, a la muerte eterna, perdón, pero el maestro dice que como aquellas ovejas nos encuentra, ¿sí o no, mis hermanos? Nos encuentra. Dice Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, primera carta del apóstol Pedro. Y ahorita vamos a ver qué es lo que tiene este camino, que ya lo vimos, los caminos notificó Moisés, sus leyes. Primera de Pedro capítulo 2, 24 al 25. Fíjese qué tuvo que pasar para que nosotros estemos en el camino correcto, mis hermanos. Dice, el cual asimismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Fíjense, mis hermanos, en qué condición nos encontrábamos nosotros. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mis hermanos. Mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, mis hermanos. ¿Cómo éramos, mis hermanos, nosotros? Como ovejas descarriadas, mis hermanos. Pero ahora dice que hemos vuelto al pastor, mis hermanos, al camino. Y ese camino dice que nos lleva, mis hermanos, a la vida eterna. Pero el camino por el que quiere que andemos nuestro Dios, ¿qué es lo que hay ahí, mis hermanos? ¿Qué hay en ese camino? ¿Cómo describen el camino? Ya sabemos que Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero ahora el camino que quiere Dios que andemos. Dice el libro de Proverbios capítulo 4.
Fíjese lo que hay en ese camino, mis hermanos. Y que cada uno de nosotros debemos de aprovechar, mis hermanos, porque no cualquiera anda por este camino, mis hermanos. Proverbios, capítulo 4, versículo 10 y 12. Fíjese, en este camino hay sabiduría, mis hermanos. Hay obediencia, hay inteligencia, hay temor. Dice, Proverbios capítulo 4, versículo 10, dice así: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Fíjense, el camino por donde andamos, tenemos que escuchar las razones, y en este camino se nos multiplican años de vida. ¿Quién quiere vivir poquito, mis hermanos? Yo no. No, queremos vivir, porque a pesar de que en esta tierra, mis hermanos, hay aflicciones, nadie se quiere morir, ¿sí o no, mis hermanos? No, aún el que ya está al borde, mis hermanos, de caer, se aferra a la vida, ¿sí o no, mis hermanos? Se aferra. Entonces aquí está diciendo, dice, se te multiplicarán años de vida. 11, por el camino de la sabiduría te he encaminado. Fíjese, ¿qué camino andamos, mis hermanos? Por el camino de la sabiduría, mis hermanos. Sigue diciendo, y por veredas derechas te he hecho andar, mis hermanos. ¿Cómo es nuestro camino? Hay sabiduría, sendas derechas. ¿Y qué hace derecho el camino? Los mandamientos. 12, dice, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Fíjese el camino. Dice, ten el consejo, no lo deseches. Guárdalo, porque eso es tu vida, mis hermanos. Fíjese, ¿cuántas cosas hay para que podamos andar en este camino? 14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Desamparará, dice, desampararla, bueno, hasta ahí. Dice, no vayas por vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Pero lo que sí debemos estar conscientes, que vamos por un camino el cual nuestro Dios le notificó a Moisés sus leyes. Viene el maestro y se presenta la ley andando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, este camino, mis hermanos, decía el maestro en el Evangelio según San Mateo capítulo 7. Dice, procurad. Dice, entrad, ¿por dónde, mis hermanos? Vamos a leerlo, el Evangelio según San Mateo capítulo 7. Fíjese, el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, fíjese. El camino de la sabiduría es angosto, mis hermanos. Pocos son los que van por ahí. Cristo es la sabiduría, los mandamientos es la sabiduría. Dice así, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. ¿A dónde lleva el camino espacioso, mis hermanos? A perdición, donde no te prohíben nada, mis hermanos. Nada, no hay restricciones. Ahí es un camino. Sigue diciendo, que lleva a perdición, y muchos son los que entran por él, por ella. 14, porque estrecha es la puerta, dice, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, mis hermanos. Ahora, ¿cómo se sienten, mis hermanos, que andamos en este camino? Nos deberíamos sentir contentos, pero también que nos esforcemos para que andemos, dice, por ese camino de la sabiduría, para que no tropecemos con el camino de los impíos, mis hermanos. Y un camino oscuro, ¿qué necesita, mis hermanos? Luz. Dice el Salmo 119, 105, todos se lo saben, lámpara es a mis pies tu palabra, y alumbrera
mi camino. Mis hermanos, vamos por el camino que conlleva la vida eterna y nos conduce por medio de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. En Proverbios 6:23, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Proverbios 6:23. Fíjese. Proverbios 6:23. Fíjese lo que dice Salomón. Fíjese. Que vamos por un camino de luz, mis hermanos. Y Cristo también dijo, yo soy la luz del mundo, ¿sí o no? Vamos por un camino, mis hermanos, que nos lleva, pero hay muchas restricciones. Dice Proverbios 6:23. Porque el mandamiento, dice, es antorcha, y la enseñanza, luz, y camino de vida, las reprensiones de la enseñanza, mis hermanos. Fíjese, porque el mandamiento es antorcha, y la enseñanza, luz, mis hermanos. Fíjese. ¿Y quién es esa luz también que va con nosotros? El Maestro. Ahora, ¿vamos por buen camino, mis hermanos? Sí. Y para que andemos en ese camino es andar en los caminos que notificó a Moisés. Proverbios capítulo 3, fíjese. Proverbios capítulo 3, versículo 21 al 26. Y la Biblia, mis hermanos, nos hace ver nuestro Dios en la condición donde vamos. Y yo diría, y la Biblia dice que vamos por buen camino. Dice 21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. ¿Cuáles cosas, mis hermanos? Las leyes. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, gracia a tu cuello. Fíjese, mis hermanos, entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acostares no tendrás temor, antes te acostarás y tu sueño será suave. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Fíjese, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de ser preso, mis hermanos. Pero ¿qué tenemos que guardar, mis hermanos, en este camino? La enseñanza, la ley y el consejo de nuestro Dios. Seguir al Maestro. Yo soy el camino, la verdad y la vida, mis hermanos. En el libro de los Salmos se abren dos caminos, mis hermanos. Está bien marcado ahí, mis hermanos, dos caminos. Y depende de cada uno de nosotros por qué camino queremos andar, mis hermanos. Los invito a que se pongan de pie y vamos a leer el Salmo 1. Nuestro Dios nos mandó al Maestro, es el camino. Pero ahora depende de nosotros, mis hermanos, seguir ese camino, mis hermanos. Porque solamente hay dos caminos. El camino tenebroso y el camino que lo alumbra la enseñanza, los mandamientos como una antorcha. La palabra es una lumbrera y caminando por ahí, mis hermanos, vamos a llegar a la vida eterna. Vamos a leer todos juntos el Salmo 1. Los voy a invitar que vayamos respetando los puntos y las comas. ¿Estamos en la lectura? Leamos todos juntos que la letra dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén, mis hermanos. Y vamos por este camino de los justos, mis hermanos, buscando esa bienaventuranza, mis hermanos. Esta fue la palabra de nuestro Dios, y paz a vosotros. Amén.